de las centrales obreras que esta semana ya pedirán el aumento de 4.000 lempiras para el salario mínimo. ¿Qué opinión darle? ¿Realmente se le va a incrementar el salario mínimo a las centrales obreras, a los empleados públicos? Bueno, debemos de comprender que ya toca a final de este año una nueva revisión al salario mínimo y esto está contemplado en ley. Creo que es un tema complejo, máxime cuando tenemos una situación económica en nuestro país bastante complicada también. El asunto de la inflación está sumamente alta, los precios de los productos es altísimo para las condiciones de compra del hondureño. Muchos hondureños que todavía no tienen trabajo, muchos están en la informalidad porque no encuentran oportunidades. Las oportunidades de desarrollo humano en nuestro país siguen siendo precarias. Así es que yo creo que esas son situaciones que tenemos que ver también que son parte del escenario que se deben de tomar en cuenta para una nueva negociación del salario mínimo. También tenemos que entender que el hondureño, el empleado, no puede seguir comiendo con poco porque todo está muy caro, pero también hay que entender que algunas empresas no pueden seguir subiendo los empleados, los sueldos, porque la situación de venta no es la misma que en otros años. Sé que yo creo que el gobierno tiene que hacer un trabajo lo más sutil posible, pero lo mejor en cuanto a llegar a entender cuál es el balance que se debería de tener en poder propiciar una verdadera adecuación al salario mínimo de acuerdo a las posibilidades de ambas partes, la necesidad de los trabajadores y las posibilidades de las empresas. Que conste, tenemos que recordar que no todas las empresas tienen las mismas condiciones. Recordemos que el crecimiento económico del país anda, se dice, en alrededor de entre 3.5 y 3.8% de crecimiento económico del país, pero sencillamente son tres rubros los que generan ese crecimiento, principalmente el 85% de ese crecimiento. Y es finanzas, que son todos los bancos y las financieras, telecomunicaciones, que son 12 empresas extranjeras, y lo que es energía, que es todos estos que generan energía, todas las empresas privadas generadores de energía eléctrica. Y ellos no propician el suficiente empleo para generar mejores condiciones. Entonces, hay que entender que hay otros imperios también comerciales, empresariales en nuestro país que sí hacen pingües negocios en nuestro país y que generan grandes ganancias para ellos y que no están haciéndolo compartir con sus empleados como socialmente debería ser correcto. Por lo tanto, creemos que es ahí donde también el gobierno debe de tratar de hacer conciencia en los empresarios de estos grandes imperios empresariales para que así puedan derramar un poco hacia el pueblo hondureño. Pero es cosa de que hay que entender, hay necesidad y hay complicación también en el trabajar de muchos empresarios, principalmente la pequeña empresa, que es el máximo empleador de nuestro país y es el que en peores condiciones se encuentra. No es con un bono que se anuncia, pero que no le llega a los empresarios de las MIPYMES que se va a poder solucionar esto. Hay que ser reales, hay que trabajar a la par de los... Dejemos de hacer política como gobierno, como politiqueros. Dejemos de hacer política y buscar los beneficios de los políticos. Busquemos el beneficio de los hondureños. Trabajemos en pro de Honduras a la par de los que realmente tienen el sartén por el mango por este país. Los empresarios de las MIPYMES, mediana y pequeña empresa, y los trabajadores.